En lo profundo del sur de Francia, donde se alzan los Pirineos, yace una de las fortalezas más antiguas e imponentes de Europa, Carcasona. Durante 2000 años, fue un centro de opulencia y cultura, una prosperidad nacida de la riqueza natural. En esta fortaleza, una serie de gobernantes se hizo con el poder. Se enriquecieron cosechando las abundantes ofrendas de la tierra. Un nuevo movimiento religioso inspirado en la naturaleza y dedicado a la pureza floreció aquí. Y fue aplastado. Y los animales que vivían aquí antes de que se pusiera la primera piedra también sufrieron los vaivenes de las cambiantes mareas de Carcasona. Castillo sin naturaleza, Carcasona. En el soleado sur de Francia, el castillo de Carcasona se alza sobre un valle fértil. Al sur, los Pirineos custodian la frontera con España. El río Aude lleva el agua fresca de la montaña hasta el límite de la ciudad y desemboca en el Mediterráneo a 60 kilómetros al este. Con aguas repletas de peces y un suministro de preciada sal marina, no sorprende que muchos intentaran apoderarse de este paraíso. Con cada nueva conquista, los antiguos gobernantes eran desterrados. Los que no se sometían al orden vigente eran perseguidos. Así era tanto para los habitantes humanos como para los animales. En una época, el búho real dominaba estas tierras. Los primeros pobladores llegaron en el siglo VI a.C. Cuando creció la población humana, los búhos perdieron su dominio natural de esta región. Por suerte, pudieron refugiarse en su propia fortaleza. El macizo de la Clape se encuentra justo al este. Gargantas profundas surcan esta escarpada cordillera. Abundan las cuevas y grietas, escondites perfectos para una ave rapaz renegada. Durante el día, una hembra se refugia aquí para digerir la presa de la noche. Luego regurgita el pelaje y los huesos en una bola prolija. Al atardecer, la hembra comienza a examinar su territorio. Ningún movimiento se le escapa. Cerca de allí, su cría se aventuró a salir del nido. Ya es capaz de volar y cazar, pero su madre seguirá alimentándolo durante medio año más. Y como aún es joven, ella enseguida se pone a la defensiva. Protegerá su territorio contra cualquier intruso sin importar la amenaza. Un jabalí se acercó demasiado. Pero es inútil atacar a un jabalí de 90 kilos. Es mejor utilizar tácticas de miedo y un poco de ilusión óptica para parecer más grande de lo que es. El sigilo nocturno siempre le ha servido al búho para cazar, pero infundía temor en la gente de la Edad Media. La noche era cuando el diablo despertaba. Cualquier animal que hiciera lo mismo, claramente era su aliado.
La gente le temía a esta criatura misteriosa. Su postura erguida y sus ojos grandes le daban un aspecto inquietantemente humano, y su extraordinaria visión nocturna parecía casi sobrenatural. Durante la Edad Media, la gente clavaba búhos en las puertas de sus casas, un talismán siniestro que los protegía de las fuerzas oscuras. En esa época de superstición, la Iglesia Católica dominaba. El que se desviaba de las convenciones religiosas se exponía a la persecución y a duros castigos. Pero en el siglo XII, una pequeña secta religiosa se reunió en Carcasona. Eran vegetarianos estrictos y defendían la creencia que los animales también tenían alma. Se hacían llamar los puros o los hombres buenos. La iglesia los llamó cátaros. Eran cristianos que no se limitaban a predicar la castidad, la humildad y la modestia, a diferencia de los decadentes clérigos católicos que sí la practicaban. Tuvieron la audacia de ser diferentes a la vista de todos y rechazaron la riqueza mundana y el poder de la Iglesia Católica. La humildad y la sinceridad de su fe y su práctica era un soplo de aire fresco que atraía a cada vez más gente. Carcasona se convirtió en un bastión del catarismo. La iglesia estaba decidida a destruir esa amenaza a la autoridad. La mañana del 1 de agosto de 1209, un ejército de 30.000 hombres se reunió a orillas del río Aude, bajo la ciudadela fortificada. El refugio de los cátaros se convirtió en una trampa mortal. Mucho antes de las disputas religiosas y los muros de piedra, solo existía la tierra. Parecía invitar a toda la vida a florecer. Hoy, solo queda una parte de ese paraíso. Al norte de Carcasona se encuentra la Montaña Negra. Sus frondosas laderas septentrionales siguen siendo un refugio para los animales que solían ser cazados por los habitantes del castillo. Los jabalíes viven en grupos matriarcales, en los que no hay machos adultos, solo hembras y sus crías. Los bebés de 2 meses ya están aprendiendo a buscar comida, lo que puede provocar alguna rivalidad. Los adolescentes no dudan en intimidar para obtener lo que quieren. Los más pequeños aún tienen la leche materna como respaldo. Las crías deben tomarse en serio el aprendizaje. La madre pronto dejará de amamantarlos. Ellos preferirían seguir retozando al sol, pero saben que es mejor seguir a la madre. Ella y los demás adultos saben dónde ir para buscar comida. Aquí el alimento abunda, pero los animales tienen un problema. Los mosquitos. En el bosque húmedo pueden ser una verdadera plaga. Por suerte, un remedio está a su alcance. Una capa de lodo apelmazado los protege contra el ataque. Y la competencia por los mejores charcos es intensa. Los jabalíes macho viven casi todo el año en soledad.
Cuando se reúnen, suele ser para luchar por el derecho a reproducirse. Sus colmillos son armas temibles, capaces de desgarrar la dura piel del rival. Los humanos también aprendieron a temerles. El jabalí era un alimento básico para los primeros habitantes de Carcasona. Mucho antes de los cátaros de la Edad Media, los tectósages, una tribu celta, ocuparon estas tierras en la Edad de Hierro. Cultivaban en los valles fértiles y extraían metales preciosos de la montaña. Pero la abundancia de Carcasona pronto atraería la atención de una fuerza imperial ávida de nuevos territorios. Roma invadió en el año 120 a.C. Filas y filas de legionarios marcharon hacia el valle en estricta formación. Las feroces tribus celtas no fueron rivales para la disciplina romana. Pero los romanos mejoraban lo que conquistaban. Comenzaron por unir a Carcasona con el mundo. Piedra a piedra, construyeron la Vía Aquitania, una calzada de 400 kilómetros que unía el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Los comerciantes debían pagar elevados peajes para llevar mercancía por las calzadas, por lo que la ciudad se enriqueció rápidamente. Los romanos importaban barril tras barril de su bebida favorita, el vino. Los habitantes del sur de Francia pronto se hicieron aficionados al vino y comenzaron a plantar sus propios viñedos fuera de la ciudad. Las tierras cultivadas para esta esencial bebida francesa crearon un hábitat para un famoso manjar de la región, el escargot. Entre los viñedos abundan los caracoles de jardín. Los caracoles son hermafroditas. Pueden producir tanto esperma como óvulos, pero aún así necesitan una pareja. El apareamiento se realiza a ritmo de caracol. El acto puede durar hasta 12 horas. Los genitales del caracol se encuentran en la parte posterior de la cabeza, y eso no es lo más extraño. Los dos producen un paquete de esperma que intercambian, de modo que se fecundan mutuamente. Luego, cada uno cava un pequeño agujero en el suelo, donde deposita los huevos fecundados. Y en pocas semanas nacen los bebés con todo el caparazón. Son pequeños como un grano de arroz y sus órganos vitales se pueden ver a través del caparazón transparente. Pronto estarán listos para hacer lo que hacen los caracoles, sentirse como en casa en los viñedos de Carcasona. El comercio de vino a lo largo de la nueva calzada romana le dio vitalidad a la ciudad. Pero la verdadera fuerza vital de Carcasona siempre correrá fuera de sus murallas. El río Aude, con agua cristalina de los Pirineos, sustentó a los tectósages celtas y a los romanos que le precedieron. No solo era una fuente de agua, el río era una arteria comercial vital. De día, los comerciantes traían lana y pieles de la Montaña Negra. Por la noche,
los contrabandistas navegaban en la oscuridad para ingresar a la ciudad, evitando los peajes romanos. En aquel entonces, como ahora, el río era el centro de la fauna de Carcasona. Las garzas reales viven todo el año en colonias sobre la orilla del río. Arreglan los nidos del año anterior con ramas frescas. Mientras algunas siguen apareándose, otras ya pusieron huevos. La incubación es un trabajo arduo. La hembra mueve constantemente los huevos para asegurarse de que no se enfríen o calienten demasiado. Cada pareja debe proteger su pequeña fortaleza de los invasores. Un milano real busca huevos o polluelos para arrebatar. La pareja de garzas monta una defensa coordinada. Una protege los preciados huevos y la otra lanza un contraataque contra el agresor. Vencido el enemigo, las garzas pueden volver a la importante tarea de pescar. El río Aude es el gran sostén de Carcasona. El agua fluye fría y cristalina, enriquecida con oxígeno de su turbulento viaje desde los Pirineos. Las condiciones ideales para la trucha. Para alimentarse, la trucha siempre se pone de frente a la corriente y espera a que llegue la comida. Mira continuamente hacia arriba en busca de presas. Los insectos que nacen emergen del agua para desplegar sus alas. Pero algunos se demoran demasiado. Cazar es riesgoso. Las truchas prefieren esconderse entre las rocas. Alimentarse en aguas abiertas las deja expuestas, pero los insectos de la superficie bien valen el riesgo. Las garzas no desaprovechan la oportunidad. Es que ahora tienen polluelos que alimentar. Los padres se turnan para ir de pesca. Cuando vuelven al nido, sueltan gustosamente lo que capturaron. Los polluelos engullen todo el pescado que sus padres les puedan llevar. El río Aude sustenta a las garzas año tras año y sustentó a los romanos en Carcasona durante 500 años. Pero para el siglo III, la ciudadela sufrió los asedios de los visigodos y otros invasores del norte. Los romanos construyeron la muralla interior que rodea el castillo como baluarte contra esas tribus germánicas. Las torres se edificaron juntas para que pudieran defenderse mutuamente. Construyeron ventanas grandes con espacio suficiente para arrojar lanzas sobre el enemigo. Las murallas eran fuertes, pero el Imperio Romano se desmoronaba desde adentro. Y al final, los visigodos tuvieron su premio. La ciudad sería suya durante los siguientes 300 años. Hasta el siglo VIII, cuando las riquezas de Carcasona atrajeron a nuevos invasores. Tras conquistar Iberia, los sarracenos musulmanes se propusieron ocupar la actual Francia.
Al no poder atravesar las murallas de la ciudad, saquearon las aldeas vulnerables de los alrededores. Pero nunca perdieron de vista el verdadero objetivo. Luego de 3 años, en el 725, los sarracenos capturaron Carcasona. Los invasores árabes trajeron consigo su pasatiempo favorito, la cetrería. Y era frecuente ver halcones en Carcasona cuando llegaron los sarracenos. Estas aves salvajes se mezclaban con sus parientes cautivas en las almenas. Luego, 30 años más tarde, vieron partir a los invasores, expulsados por el rey católico de los francos del norte. Las murallas de la fortaleza siguen siendo el sitio favorito de los halcones pequeños llamados cernícalos. Cada año, una pareja de cernícalos anida en lo alto de la torre norte de la Puerta de Narbona, con una vista privilegiada. Ya se corrió la voz, las antiguas torres ahora son un punto de encuentro de aves. Las palomas se instalaron en la ciudadela. La relación entre ambas especies es sorprendentemente cordial. Pero los cuervos no soportan a los cernícalos. Saben que los cernícalos son depredadores y lanzan ataques preventivos. Naturalmente, los cernícalos también tienen familias que cuidar. La madre da calor a sus polluelos, mientras el padre sale a cazar y a ahuyentar a los cuervos. Las tierras de cultivo que rodean Carcasona están llenas de alimento para estos falcónidos. Casi todas sus presas tienen 4 patas. Los cernícalos tienen visión binocular, con ojos mucho más precisos que los de los humanos. En equilibrio con el viento, se mantienen en posición para buscar ratones. El cernícalo regresa a la torre con la cena en sus garras. La madre la recibe y la reparte entre los picos hambrientos. La vida de un polluelo gira en torno a comer y dormir. En un abrir y cerrar de ojos pasan del frenesí al coma alimenticio. En la Edad Media, las mareas del poder volvieron a cambiar. Carcasona cayó en manos de la poderosa dinastía francesa de los Trencavel. Eran políticamente astutos y a través de alianzas cambiantes gobernarían Carcasona durante más de 300 años. Tanto la ciudad como la fortaleza se expandieron durante su dominio. Construyeron el suntuoso Château Comtal, el Castillo del Conde, y en sus muros colocaron un fresco que inmortalizaba la mayor hazaña de la familia, las cruzadas. En 1118, Bernardo de Trencavel se unió a la cruzada contra los moros en Tierra Santa. Las cruzadas eran empresas costosas, financiadas por las familias más ricas. Los Trencavel debían gran parte de su fortuna a las riquezas naturales del sur de Francia.
Carcasona está a solo 60 kilómetros del mar Mediterráneo. Las extensas salinas que se encuentran en la costa hicieron rica a la familia. En la Edad Media, la sal era un valioso conservante de alimentos muy demandado en toda Europa. La palabra salario proviene del latín salarium, la ración de sal que recibían los soldados romanos como parte de su paga. Hoy en día las salinas poseen otro valor. Como lugar de cría para las aves marinas, en una costa a la que le quedan pocos refugios. Miles de aves migratorias, muchas de las cuales invernan en África, pasan el verano en el Mediterráneo. Todas tienen una misión acorde a la historia de esta región: hacerse con un trozo de tierra y mantenerlo. Simplemente ponen los huevos en el suelo arenoso. La vigilancia constante mantiene alejados a los depredadores, pero los vecinos agresivos son un problema mayor. Las abocetas y los charranes comunes se disputan los territorios de cría desde hace siglos. Al menos no compiten por el territorio de caza. Las abocetas buscan crustáceos en aguas poco profundas y los charranes pescan en el oleaje. Un charrán macho procura no comerse toda su presa. Guarda un bocado como carnada para atraer a una hembra. Tras unos minutos de cortejo, se aparean en segundos. No se molestan en hacer un nido, ya que eso los delataría. En cambio, la hembra esconde el huevo a plena vista con la ayuda de un camuflaje perfecto. Entretanto, los polluelos de aboceta ya nacieron. El pequeño intenta seguir a su padre, pero aún es débil e inestable. Es un momento peligroso. Un polluelo en movimiento es más difícil de proteger que un huevo. Las gaviotas siempre están en busca de una oportunidad. Por suerte, los padres no deben alejarse mucho para encontrar camarones y cangrejos. Con el padre cerca, los polluelos pueden concentrarse en aprender a caminar y andar por el agua.
salinas también son un lugar ideal para los flamencos. Aquí las condiciones son tan perfectas que ni siquiera se molestan en migrar en invierno. ¿Para qué viajar a África cuando se puede disfrutar de la playa todo el año en el sur de Francia? Los campesinos del siglo XII que extraían sal de las salinas vivían en una pobreza absoluta. El fruto de su trabajo quedaba en manos de familias poderosas, como los Trencabel de Carcasona. A su vez, la Iglesia Católica cobraba altos impuestos a unos y otros. La Iglesia amasó más riqueza y poder que cualquier familia gobernante. Pero había amenazas más sutiles a su autoridad. En el siglo XI aparecieron predicadores itinerantes que denunciaban la riqueza mundana de la Iglesia. Eran devotos hombres de fe. Su humildad y frugalidad calaron hondo en el pueblo. El movimiento conocido como catarismo comenzó a cobrar fuerza. Raymond Roger Trencabel era el vizconde de Carcasona en aquel entonces. Aunque se declaraba católico, admiraba el estilo de vida austero de los cátaros y les permitió seguir predicando. Eso enfureció al Papa Inocencio III. Ordenó una cruzada para acabar con la herejía en Carcasona. El 28 de julio de 1209, el ejército del Papa llegó a las murallas del castillo. Los ciudadanos aterrados se refugiaron en la ciudadela. Pero la fortaleza del sur tenía un defecto fatal. Aunque el río corría justo por debajo de la fortaleza, los pozos del interior se secaban en verano. Carcasona solo era un refugio para los que podían soportar la sed. Era un desafío que cierto habitante del castillo conocía muy bien. La salamanquesa es originaria del desierto de África del Norte, pero es común verla en el sur de Europa. Soporta el calor y la sequía. Este reptil robusto puede pasar varias semanas sin beber agua. Durante el día se refugia en grietas y hendiduras. Los reptiles no pueden sudar. Si el calor es muy intenso, jadean como perros. Luego de una noche fría, la salamanquesa calienta su cuerpo bajo la luz del sol. Sus enemigos enseguida se aprovechan de su necesidad de asolearse. Al igual que el ejército que asedió a los habitantes sedientos de Carcasona, los depredadores siempre capitalizan cualquier vulnerabilidad. Y cuando la salamanquesa está mudando de piel, el peligro es doble. Durante este periodo se le nubla la vista. Los gatos se escabullen por las murallas en busca de lagartijas al descubierto. La cola de la salamanquesa es su última línea de defensa, diseñada para desprenderse si la atrapan. Una cola nueva y lisa es señal de una veterana experimentada, demasiado lista para ser atrapada por segunda vez. Las salamanquesas también son cazadoras, aunque acechan por la noche. Se adaptaron bien al paisaje cambiante del castillo y descubrieron hace tiempo que la luz atrae a las polillas. Los dedos de las patas están equipados con ventosas que les permiten caminar por casi cualquier superficie. Su sangre fría no les brinda la energía necesaria para una persecución activa, pero tienen una paciencia infinita. Tarde o temprano se acercará un insecto.
recibirá el beso de la muerte. La Edad Media, también llamada la Edad Oscura, fue una época de opresión religiosa, guerra y peste. También fue una época de interiores húmedos y oscuros, con una única y débil fuente de luz, la humilde vela. Las velas de cebo, elaboradas con grasa vacuna, eran para la gente común. La iglesia y las familias ricas usaban velas de cera de abeja con un aroma agradable. Cada castillo y monasterio tenía su propio colmenar. En Carcasona todavía se crían abejas europeas y como consecuencia aquí prolifera una ave especial. Su nombre lo dice todo: el abejaruco. Tiene un pico en forma de forceps y un don para las acrobacias aéreas. Atrapar abejas al vuelo es solo el primer desafío. También está el aguijón. Un buen golpe rompe el aguijón y la abeja libera el veneno. Es la única ave que realiza este truco. El abejaruco aprovecha para él solo esta fuente de alimento que la mayoría de las aves no podría atrapar, y mucho menos tragar. Cuando hay polluelos que alimentar, les lleva a los insectos uno por uno. Estas aves hacen nidos en forma de túnel en la orilla arenosa del río. El adulto se guarda algunas abejas para él, siempre procurando romper el aguijón antes de tragarlas. Bueno, casi siempre. Los abejarucos también se equivocan. Tras las murallas de Carcasona, los cátaros, que rechazaban toda posesión y riqueza, seguían asediados por el ejército del Papa. Incluso su nombre era un ataque de la iglesia, derivado del término latín catus o gato, que se usaba como insulto. Los eruditos católicos decían que los cátaros besaban el trasero de los gatos, y los gatos, por supuesto, eran la encarnación del diablo. La gente de la Edad Media los miraba con recelo, incluso con miedo. Pero en Carcasona y en toda Europa, los gatos eran un excelente control de plagas que ayudaban a frenar la peste. Por ese motivo se los toleraba. Los gatos urbanos conservan la destreza cazadora de sus antepasados salvajes. Su pariente no domesticado aún merodea por la base de los Pirineos. El gato montés europeo. El parecido es indiscutible. Pero este no es ningún menino. Estos gatitos inquietos están entrenando para ser feroces cazadores de roedores. Pero por ahora le corresponde a su madre hacer todo el trabajo. Debe dejarlos en la madriguera mientras busca comida.
Su territorio se extiende hasta lo alto de las montañas, donde puede nevar todo el año. En algún lugar bajo esta nieve, hay ratones abriéndose paso. Su estrategia es buscar un lugar seco para esperar y escuchar. Cuando regresa, los gatitos le dan una cálida bienvenida. Aún no están en edad de comer ratones. Esa comida es para ella, que a su vez los alimenta con su leche. Con los gatitos ocupados, disfruta de un momento de tranquilidad. Una vez que tienen las barrigas llenas, vuelven a divertirse, jugando a cazarse entre ellos. Al igual que sus homónimos felinos, los cátaros fueron objeto de persecución. Pero mientras que algunos gatos fueron tolerados, a los cátaros se los persiguió sin tregua. La Iglesia Católica no solo estaba decidida a aplastar la resistencia, tenía que borrar sus ideas. Y sabía que la mejor táctica para ello no era el ataque militar, sino el terror y la coacción. La Santa Inquisición llegó a Carcasona. Los inquisidores emplearon todos los medios para obligar a los cátaros a retractarse y a revelar el paradero de los que no querían hacerlo. Los procedimientos brutales se volvieron tan comunes en Carcasona que un lugar sería conocido para siempre como la Torre de la Inquisición. El vizconde Raymond Roger Trencavel, patriarca de una de las dinastías más ricas de Francia, no estuvo exento. Había entregado la ciudad para que sus súbditos pudieran huir. Murió en un calabozo debajo de su hogar. Los cátaros que lograron escapar se refugiaron en los bosques cercanos. El hogar de los gatos monteses y de lo que la iglesia llamaba las aves del diablo. El búho real aparecía como un fantasma en la oscuridad. No solo pueden volar velozmente entre los árboles en la noche, sino que lo hacen en completo silencio. Sus presas terrestres nunca lo escuchan llegar. Este búho fantasmal es ágil en vuelo, pero suele aterrizar antes de dar el golpe de gracia. La Iglesia Católica buscaba dar un golpe definitivo a los cátaros en los bosques de Carcasona.
el ejército de inquisidores arrasó la región. Saquearon los pueblos y dejaron hambre y enfermedades a su paso, sembrando el terror en todos los ciudadanos. Aún así, varios cientos de cátaros sobrevivieron, fieles a su fe. Huyeron al sur, hacia los Pirineos, hasta llegar a la fortaleza de Montsegur, a 50 kilómetros de allí. Ese sería uno de los últimos bastiones cátaros de Europa. En mayo de 1243, 34 años después de la rendición de Carcasona, las fuerzas reales francesas atacaron Montsegur. Su posición en la montaña era tan accidentada que el ejército no pudo capturarla. Pero tras 10 meses de asedio, los cátaros se vieron obligados a rendirse. Los vencedores hicieron una última oferta. Si profesaban la fe católica, serían perdonados. Ninguno aceptó. Más de 200 cátaros fueron quemados en la hoguera al pie de Montsegur. La creencia cátara no se extinguió del todo, pero ya nunca volvería a ser un movimiento organizado en Francia. Los cátaros no construyeron iglesias ni templos. La naturaleza era su catedral. No es de extrañar que hallaran un centro espiritual en medio de la abundancia y el esplendor natural de Carcasona. No anhelaban poder ni riquezas mundanas. En cambio, predicaban la humildad y la armonía con todas las cosas. En la Edad Media, estas eran ideas profanas y adelantadas a su tiempo. Pero su sueño aún resuena en este lugar, donde el mundo humano descansa en armonía con la naturaleza y donde la valiosa fauna silvestre de Europa todavía tiene un hogar.